El combate a la corrupción fue la principal bandera política que enarboló el movimiento que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, debido a que se trataba del peor obstáculo para el desarrollo del país. En 2017, el Foro Económico Mundial establecía a la corrupción como el factor más complejo para poder hacer negocios en México, seguido de la inseguridad en el país. Estimaciones de la época consideraban que el costo promedio de la corrupción era mayor en el sector industrial que en los servicios y el comercio. Efectivamente, al ser la principal bandera del gobierno federal, o más bien del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, era interesante abordar el combate a la corrupción en México, ver los saldos de este y los mecanismos que el Estado mexicano tiene para combatir este terrible mal como es la corrupción. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Josefina Román Vergara, ella es comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI. Josefina, bienvenida. Gracias, Carlos. Hola. Katia Morales Prado, ella es presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Katia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDG. Mauricio, bienvenido, amigo. Carlas, muchas gracias, querido Carlos. Y Marcela Leticia López Serna, ella es comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Marcela, bienvenida. Gracias, un gran placer estar aquí. Bueno, vamos a comenzar con el tema y les pediría a todos una breve intervención, una primera intervención, un apunte inicial. Comienzo contigo, Josefina, sobre el tema. Bueno, el combate a la corrupción en México nos ha puesto también en el foco del mundo. Somos un gran laboratorio en este momento. Decidimos, desde la gran reforma constitucional de mayo de 2015, combatir la corrupción, pero a través de un sistema, no una persona. A mí me parece que esa fue la primera decisión importante que en 2015 se tomó al reformar la Constitución. ¿Qué pasa con este sistema? Hay que dejarlo, primero, que se integre completamente, hay que dejarlo crecer para ver resultados, evaluar, corregir lo que haya que corregir, pero pensemos que este sistema nacional anticorrupción, sistemas locales anticorrupción, en el caso del Estado de México, tiene sistemas municipales anticorrupción, Jalisco tiene ejercicios muy interesantes a nivel municipio. Entonces, creo que esa primera decisión hoy nos trae una serie de responsabilidades para que cada una de las instituciones que conformamos el Sistema Nacional Anticorrupción, pues veamos lo que en cada tramo nos corresponde hacer. Muy bien. Katia, un primer apunte, por favor. Muchas gracias. Bueno, tomando un poco el tema de lo que es el Sistema Nacional y los sistemas estatales anticorrupción, yo encuentro dos grandes aportaciones. La primera es la coordinación. Porque las autoridades que se supone que combaten la corrupción ahí estaban, pero no se hablaban, no tenían agendas comunes, no interactuaban. Entonces el sistema nos propone coordinación. Coordínense, háblense, fijen metas comunes. Y la segunda gran aportación es el involucramiento del ciudadano. El ciudadano es pues, realmente el principal perjudicado de la corrupción, porque al final de cuentas todos somos ciudadanos, hasta todos los funcionarios primero son ciudadanos. Entonces, el hecho de meter al ciudadano en la ecuación y decirle, van a estar aquí en coordinación las autoridades, pero tú vas a estar con ellas. Vas a estar con ellas para darles la óptica ciudadana, pero también pues, para hacer los reclamos y las puntualizaciones ciudadanas. Entonces, creo que son las dos grandes aportaciones del sistema, coordinación y participación ciudadana. Muy bien. Mauricio, una primera intervención, por favor. No, pues coincido con Katia y con Josefina también. Por cierto, me da mucho gusto estar con ellas, Marcela. Y coincidiendo, sin embargo, déjame poner un punto de inflexión, ¿no? Yo no he visto un compromiso serio del gobierno del presidente López Obrador para echar a andar toda la potencia de este avión. Es como un avión estacionado del Sistema Nacional Anticorrupción. Efectivamente tiene una enorme potencia, tiene capacidad para evitar las causas de la corrupción. No es un sistema diseñado para meter a la gente a la cárcel, de eso podemos hablar con más calma, sino para cancelar las causas que capturan al Estado. Puestos, presupuestos, decisiones, ejercicio presupuestario, capturan al Estado. Para evitar que eso suceda es que está operando el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero
obviamente requiere de la colaboración de los gobiernos, no solo el del presidente López Obrador, hay serios problemas también en los gobiernos estatales, hay pugnas incluso en varias entidades muy serias. Por cierto, son los mejores casos a los que invitaste junto con el de Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Quintana Roo también ha funcionado bastante bien. Pero fuera de ellos, la verdad es que ha habido muchas resistencias gubernativas, querido Carlos. Así que, para decirlo a una nuez, sí, efectivamente tenemos un sistema muy bueno. De hecho, ha sido motivo de aplauso en otros lugares del mundo, pero con unas resistencias gubernativas enormes. Muy bien. Marcela, una primera intervención, por favor. Sí, bueno, yo creo que hay varias áreas de oportunidad y me gustaría retomar un poco lo que acaban de decir mis compañeros. El tema de que haya una agenda anticorrupción es algo muy importante, pero no hay que dejar de lado que en paralelo también corre una agenda de corrupción. Y entonces es complicado desde la propia dinámica del Estado permitir que permee de manera debida, como bien lo señalaba Mauricio, pues el sistema anticorrupción. Digo, la mayor parte de los entes que integran a los comités coordinadores ya existían desde antes de esta reforma, pero interactuaban cada uno por su cuenta, realizando sus labores y no tanto en concordancia entre ellos. Eso es lo que necesitábamos, justo esta coordinación, pero algo que yo también acotaría de manera me parece que consistente aquí, sería justo esa función que le dan al ciudadano es importante, pero hay que también señalar que es desde una perspectiva de muchísima asimetría. Te toca coordinar, pero no tienes recursos, no tienes infraestructura y pues bueno, hay muchas buenas intenciones y eso es lo que no hemos logrado del todo cuajar, pero pues ahí vamos avanzando. También es que es un sistema súper joven, claro. El sistema electoral tiene un montón de años y seguimos reclamándole cosas. La transparencia tiene muchos años y sigue también con algunas deficiencias. Este es súper nuevo. Necesitamos que siga avanzando, sí poner el dedo en la llaga en estas cosas que no son pertinentes y modificarlas. Muy bien. Bueno, yo tengo muchas preguntas ya que hacerle a raíz de lo que han apuntado ustedes, pero me gustaría hacer una especie de retrospección, Josefina, y que me ayuden, ¿de qué tamaño era y es la corrupción en México que requirió construir todo este andamiaje para enfrentarla? ¿De qué tamaño? Justo hace rato escuchaba en la presentación que hicieron la estadística, cualquier estadística que veamos, porque hay mucha al respecto, lo pone como el tema más preocupante de la población en México. La que veamos. Justamente por eso es que en México decidimos, para resolver este grave problema, hacer un sistema. No es el único sistema que hay. Hace rato Marce decía, el Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia nace con la reforma de febrero de 2014, la anticorrupción fue la reforma de mayo constitucional de 2015, pero hicimos varios sistemas para combatir la corrupción, porque efectivamente es el tema que más nos preocupa, junto con la seguridad. Entonces, yo quisiera nada más cerrar la idea. A ver, tenemos un Sistema Nacional de Transparencia que por supuesto tiene una silla en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero hay que decir que integrantes de este Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción juegan en otros sistemas. Tenemos que en el de Transparencia está la Auditoría Superior de la Federación, que también está en el Anticorrupción y también está en el Sistema Nacional de Fiscalización y también está en el Sistema Nacional de Archivos. Mi conclusión entonces es, como nos preocupa tanto en todas las estadísticas estamos mal en este tema, hicimos sistemas para resolver lo que más nos preocupa. Pero dijimos, está por un lado transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Archivos, el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. ¿Qué es lo que tienen en común, además de sus integrantes? Diferentes herramientas. Tenemos una plataforma nacional de transparencia, tenemos una plataforma digital, que es la del Sistema Anticorrupción, y poco se habla, cuando hablamos de corrupción, del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. Tenemos que ir poniendo sobre la mesa todas estas piezas, y a mí me parece que tenemos que ir empezando a hablar de un sistema de sistemas. No podemos, aunque haya coordinación y haya articulación, que Archivos
no le habla a los demás sistemas, porque finalmente hoy los archivos tienen base constitucional y sostienen, entre otras cosas, ejercicio de derechos humanos. Entonces, creo que todas las estadísticas son suficientemente claras para preocuparnos por el tema. Katia, dijo hace un momento Josefina que la reforma constitucional de 2015 fue extraordinaria para este avance en el combate a la corrupción. Sí. También mencionó que había que darle tiempo al sistema estatal y al sistema nacional anticorrupción. Yo te pregunto, tomando en cuenta que la corrupción carcome a todo en México, ¿hay tiempo realmente para esperar a que el sistema agarre ritmo y empiece a dar resultados? Mira, lamentablemente si lo contestamos de una manera emotiva, y ahora sí que al bote pronto diríamos, no, yo quiero resultados mañana. Pero es como si dijeras, pues quiero acabar un maratón en 1 minuto. O sea, se tiene que armar, se tiene que articular. Tuvo un arranque, pues, a lo mejor un poco convulso, en donde llegamos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y no se sabía bien cuáles eran las atribuciones, cuáles eran los alcances, hasta dónde llegábamos. Las mismas autoridades del Comité Coordinador se sentían un poco confundidas, de decir, bueno, ¿y estos ciudadanos qué hacen aquí? Se sentían un poco con reservas, así como que con miedito. Yo creo, y además había una cosa muy importante, en ese momento que se inicia no había una política nacional anticorrupción ni políticas estatales. Yo creo que el nacimiento de las políticas nacionales y estatales es una gran hoja de ruta. ¿Por qué? Porque ya no es, oigan, vamos a ver qué hacemos. No, a ver, ahí está la política. La política dice claramente cuáles son las prioridades, cuáles son las acciones. Pero esa política, Carlos, no salió de un escritorio, no nos la inventamos. Es una política que viene de foros de ciudadanía, que viene de mesas de trabajo. ¿Para qué? Para que sea una política real, para que sea una política pegada a los problemas. Entonces, claro que nos gustaría decir, no, es que yo quiero que se resuelva ya, porque sí es un problema gravísimo. Pero también tengo que hacer una buena herramienta para que de verdad funcione. Creo que estos tiempos han sido tiempos, digamos que me gustaría poner la analogía como de una construcción. Cuando se están haciendo los cimientos de una casa, de repente puedes pensar que no están haciendo nada, porque no se ve afuera el suelo, pero los cimientos están abajo y están sólidos y se necesitan. El momento en que la construcción empieza a salir, ya las cosas van para arriba rapidísimo. Yo creo que en este momento, ya con la política estatal, nacionales y estatales aprobadas, es el tiempo en que van a empezar a ver cómo suben los muros. Nada más que coincido mucho con lo que decía el doctor Merino. Hemos tenido francas y duras resistencias a nivel nacional y de muchos estados. Yo puedo decir que en mi estado, pues digamos que tenemos una vida muy feliz en comparación a los demás estados. No porque mi estado esté perfecto, pero como dicen, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Muy bien. Bueno, tengo 2 analogías, los cimientos de una casa y un avión que dijo Mauricio. Después de la pausa le voy a preguntar a Mauricio, porque él lo dijo, el avión, no le voy a preguntar si va a poder aterrizar, más bien cuándo despega. Volvemos después de la pausa. En la recta final de la administración federal, la gran interrogante es si el gobierno federal pudo atajar el crecimiento de la corrupción en el país. Para partidos de oposición, esto no ha sido posible. Como ejemplo, citan el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana, donde la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en 2 años de operación, que duplican los 7.600 millones de la estafa maestra ocurrida en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El combate a la corrupción en México, el tema esta semana aquí en Ruta 44 que estamos abordando, ahí tiene una pieza de la corrupción que estamos platicando, el tamaño de la corrupción en México. A ver, Mauricio, entonces estamos frente a unos cimientos, un avión, hay un andamiaje, lo puedo entender, hay reformas constitucionales, hay sistemas, etcétera. Y la gente va a preguntar, ¿y los resultados, Mauricio? No, y pregunta bien porque los resultados hasta ahora contradicen abiertamente lo que estamos afirmando. La verdad, sí, vamos para atrás, es cierto. Yo escucho la cápsula que acaban de presentar y la verdad es que los distintos índices internacionales que nos comparan, obviamente, con otros países,
nos dicen que no, pues que no estamos avanzando, ¿no? El del World Justice Project, por ejemplo, que salió recientemente sobre la calidad del Estado de Derecho en México, pues nos pone muy mal, reprobados, debajo del 5. La semana pasada salió un documento del Consejo de las Américas, el America's Council, y una empresa, una organización internacional bien conocida que se llama Control Risks, que hace una evaluación de los países de América Latina y pone a México pues apenas por arriba de Venezuela, de Bolivia y de Guatemala. Y una tendencia a la baja, además. Hacia abajo, desde que se está haciendo esa medición en combate a la corrupción. Y por cierto, tomando en cuenta los indicadores de Control Risk, lo único que supera el 6.3, si la memoria no me traiciona, para el caso mexicano, es justamente participación de la sociedad civil, control cívico, digamos. Pero instituciones, normas, cumplimiento de la ley, estamos abajo de 3, arribita, pues 3 punto y tanto. Y ya te digo, somos el cuarto lugar de la parte de abajo de toda América Latina. Entonces, no es una cuestión de oposición contra gobierno, es que son datos ciertos, objetivos, que revelan que estas resistencias de las que hablábamos efectivamente han medrado sobre la posibilidad de que las instituciones cumplan con su misión. Ahora, sí es un avión que se empieza a mover. Yo coincido otra vez con lo que ha dicho Katia, mucho. Efectivamente, hoy tenemos un grupo de personas en los comités de participación ciudadana prácticamente en todo el país, en algunos estados no, porque han sido muy vulnerados. Pienso en Nayarit, pienso en Veracruz, por ejemplo. Oaxaca lo ha pasado muy mal. Pero en general hay un grupo de secretarios técnicos de los sistemas estatales y de miembros de los comités de participación ciudadana que ya empezaron a formar una cultura que nos dice, uno, que tenemos que evitar que los puestos públicos se sigan repartiendo como chocolates. No son botín de guerra. 2, que no podemos tolerar que los presupuestos se usen como si fuera dinero propio de las y los servidores públicos de este país, y lo hacen. 3, que no podemos tolerar que sigan asignando contratos como se les pegue la gana. Y 4, que no podemos tolerar que modifiquen las decisiones sin dar cuenta de los resultados que están entregando. Hay un quinto, que es muy complicado y que suele confundir a todos, que es el castigo a las personas corrompidas, pero que ya se corrompió. Pero ese es el ex post. Además hay que castigar a los que se corrompen. Pero si no evitas las causas, pues esto va a continuar. Eso ya lo están trabajando personas como las que hoy están con nosotros en la mesa, Carlos. Muy bien. Marcela, ¿y el papel de los ciudadanos que son invitados a este tipo de estructuras para combatir la corrupción? ¿Cómo ha sido la labor de ellos? ¿Han sido realmente invitados y le han dado voz o han sido convidados de piedra? La verdad es que no es sencillo. La intención de que no sean convidados de piedra, de que sí sean partícipes reales de esta función tan compleja que es el combate a la corrupción, pues es por eso la creación de estos comités de selección, que no pertenecen directamente a ninguno de los poderes. Ellos son designados por parte de los congresos, pero son personas sin salario que tienen que llevar a cabo un ejercicio muy debido, muy preciso, para poder decidir cuáles son los mejores perfiles, que no tengan estas conexiones con el gobierno, que puedan tener un perfil de mayor objetividad, pero también las competencias debidas para poder entrarle a esto, que además es multicapas, multinivel, sistémico, transversal, muy complejo, por lo mismo que señalaba ya Mauricio. La verdad es que el combate a la corrupción desde la perspectiva de los comités de participación ciudadana, con esta limitación tan importante, dado que no tenemos una infraestructura o recursos, pues es muy diversa, muy dispersa, muy de hacer recomendaciones, muy de generar esta vinculación y de pensar desde este foco externo del ciudadano, qué es lo que no está bien y cómo podríamos empezar a combatirlo. Mucho hacemos desde la perspectiva sobre todo de prevención, que es en lo que hay muchísima más posibilidad de injerencia, pero también me parece que es lo que es a más largo plazo y que queda ahí como una simiente más importante. Y Josefina, una herramienta fundamental para combatir la corrupción es la transparencia. Pero ¿qué pasa con el INAI, por ejemplo? Lo estamos viendo, cuando ni siquiera puede operar y funcionar y vive una parálisis, hay que decirlo. Para efectos de resolver los recursos de revisión, no podemos sesionar porque la Ley Federal de Transparencia establece que para que haya el quórum necesitamos ser 5 comisionados. Hoy somos 4.
4 es mayoría simple de 7 que debemos ser. Sin embargo, por este artículo de la Ley Federal de Transparencia es que no podemos sesionar. Esa es una función fundamental que se lleva a cabo en el INAI. Y Carlos, si me permites, yo quisiera hacer esta aclaración, porque de repente la gente piensa que en el INAI tenemos una bola grande con toda la información y somos nosotros quien le entregamos. No, si un particular solicita información al Instituto Mexicano del Seguro Social y este no contesta, entonces acude con nosotros. Si no le satisface la respuesta que da, por ejemplo, el ITEI de Jalisco, tiene el particular en segunda instancia una revisión por parte del INAI. Esos medios de impugnación son los que no podemos atender hoy. No es la única función que tenemos. El INAI sigue trabajando, nosotros seguimos en capacitación, datos personales, inclusive archivos y gestión documental. Pero esta función medular de exigir a las autoridades federales, en el caso del INAI, que entreguen la información que el particular solicita, es lo que no se está haciendo. Y algo que hay que decir, no es el INAI, son derechos humanos de mexicanas y mexicanos. Y generalmente vemos la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Pero te dije el dato del Seguro Social porque es el que más recursos de revisión en estos meses ha recibido. Pero el dato que se dice poco es que el Seguro Social es la autoridad federal que más solicitudes de acceso a datos personales recibe. ¿Qué piden las personas? Su expediente clínico. Puede ser que salvemos vidas porque quiere una segunda opinión de un médico. Cuando esta institución tiene mi expediente clínico, hay mucha gente en México que quiere pensionarse, quiere jubilarse, pide sus semanas cotizadas. Entonces, ese tipo de asuntos son los que están detenidos, te puedo decir, en materia de datos personales. En materia de transparencia y acceso a la información, hay mucha más que es útil también para la ciudadanía. Bueno, y te quiero preguntar, Katia, a la luz de lo que ocurre con el INAI, ¿cómo entender que un presidente todos los días esté hablando del combate a la corrupción, que en México ya no hay corrupción, y por otro lado también cuestione la labor de organismos como estos, que si fuera por él ya lo hubiera desaparecido, por ejemplo? Mira, yo creo que son maneras muy distintas de ver las cosas. Yo lo he cuestionado desde el momento del pañuelito blanco. Normalmente en las guerras cuando sacas el pañuelito blanco es porque te rendiste. Entonces, sacar el pañuelito blanco con la corrupción es decir, pues ya nos rendimos con la corrupción ya ganó, ¿no? Yo creo que entender el combate a la corrupción sin la transparencia, sin la rendición de cuentas, es una manera muy distinta de entenderla como lo entendemos nosotros. Creo principalmente que hemos detectado y señalado claramente que tenemos que combatir la impunidad. Y para combatir la impunidad tenemos que tener bien claro que la gente no es culpable o inocente por la opinión de una persona. O sea, eso está clarísimo. En cualquier sistema de justicia así las cosas no funcionan. Tenemos que combatir la arbitrariedad y otra vez volvemos a salir de la opinión de una persona. La discrecionalidad es que nadie tiene que tener la capacidad de decidir personalmente las cosas. O sea, el país no es un país de un solo hombre, ni de una sola corriente, ni de una sola ideología. México es un mosaico cultural y una cosa que tenemos que lograr es la pluralidad. Y esa pluralidad se va a lograr a través de transparencia, de rendición de cuentas, de apegarse, de legalidad. Entonces, desde el momento en que decimos, a mí la ley como que me estorba, y la transparencia como que me estorba, y la rendición de cuentas como que me estorba, y son culpables o inocentes como yo lo diga, en ese momento pues nos estamos separando de todos los parámetros pues lógicos y básicos que por lo menos nosotros desde el sistema consideramos que son las herramientas para combatir la corrupción. A veces pareciera que estamos esperando los ciudadanos, y me incluyo, que estos organismos o estos sistemas nos arrojen gente en la cárcel, cuando tal vez la labor más eficiente tendría que ser prevenir que ocurra el acto de corrupción. Definitivamente, el sistema tiene una vocación preventiva. Lo que queremos evitar es que ya suceda el acto de corrupción. Inclusive en Guanajuato hicimos una encuesta donde le preguntábamos a la gente ¿qué esperas de una denuncia? Y sorprendentemente, por un gran porcentaje de la gente decía, lo primero que quiero es que regresen lo que se robaron. Claro. Lo segundo que quiero es que no vuelva a pasar, quiero una garantía de no repetición. Y ya mucho más abajo venía el deseo del encarcelamiento, ¿no? Porque realmente la ciudadanía lo que quiere es, pues eso, recuperar los activos que se llevan. Y queremos que no vuelva a pasar, queremos que la puerta quede cerrada. Pero que capturen a algún responsable tampoco está mal. No está mal, pero lo que queremos es que no haya lugar para que haya responsables. Claro. Imagínate, ¿qué mundo ideal donde no hubiera la posibilidad de poder corromper? Sí, porque luego entramos a otro terreno que se llama impunidad. Y ese es otro factor también que abona el tema de la corrupción. Sí. Que establezcan
sistemas de control de tal grado que la persona que se le ocurra cometer un acto de corrupción lo encuentre demasiado difícil. Y uno de estos motivos es la transparencia y la rendición de cuentas. Y en ese sentido, ¿cómo operan? Tú hablabas también de una coordinación de muchos organismos, incluyendo fiscalías, etcétera. ¿Cómo ha funcionado esto? Mira, por ejemplo, en Guanajuato lo que hemos estado haciendo es que nos señalaron claramente que uno de los problemas principales es que los expedientes que se integraban desde las contralorías municipales tenían de repente pues muchas áreas de oportunidad. Lo que hicimos entonces fue, el Estado está partido en 4, hemos hecho recorridos en cada uno de los 4 puntos del Estado, donde llevamos a la Fiscalía, al Tribunal de Justicia y a la Auditoría, para que les enseñe de manera práctica, a nivel de taller, a las contralorías, cómo voy a armar un IPRA, cómo voy a armar el expediente, cómo voy a armar la carpeta. Y los ponemos allá a dialogar con gente de la Fiscalía. Oye, ¿y si te traigo a las capturas de pantalla, sí o no? Y de manera muy práctica. Y los hemos estado recorriendo, ya vamos 3 de las 4 regiones. En 15 días nos echamos la 4ª región. Ha sido muy interesante porque las dudas que salen de Contraloría son prácticas. Oye, ¿y si imprimo las pantallas, me va a funcionar la prueba o no me va a funcionar? ¿Qué puedo hacer para que me funcione? ¿Dónde puedo interrogar a alguien? Entonces creemos que eso nos va a dar muy grandes avances, porque no hay recursos para dar mayor capacidad a las Contralorías, pero se les puede dar mayor capacitación. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Estamos hablando del combate a la corrupción en México. Regresamos. De acuerdo con datos que arrojan distintas encuestas del INEGI, en México, más de la mitad de la población considera que la corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el país, solo por debajo de la inseguridad. Según la estadística, la corrupción le cuesta a cada ciudadano en promedio 3,044 pesos, en tanto que cada empresa destina en promedio 7,419 pesos por trámites que son lubricados por este mal. El combate a la corrupción en México, el tema que abordamos en Ruta 44. Mauricio, yo quisiera preguntarte de este tema de la corrupción de este gobierno. Esa fue la bandera. En la campaña se dijo, se acabó la corrupción. Lo seguimos escuchando hace unos días otra vez, ya no hay corrupción en México. Ajá. Te pregunto así de claro, ¿es cierto esto? ¿Ya no hay? No, infortunadamente no. Y de veras que me da tristeza porque yo creo que pudo haber aprovechado este gobierno toda esta construcción de reglas y hacerlas valer. Tenía mucha autoridad moral en su momento para hacerlo válido y no lo hizo. Mira, es un trípode, deja de ponerlo así. De un lado tú tienes la corrupción de ventanilla, la del día a día, lo de los policías que extorsionan cuando detienen a quien se pasa un alto, yo qué sé, los inspectores que van a las tiendas, esta corrupción de ventanilla, ¿sabes? La que te pide lana para hacer algo. Esa sigue tan campante, la verdad, en el país. No hemos logrado avanzar con mecanismos que le permitan a la gente tener la certeza de que no le van a cobrar mordida. Este es un problema. Otra, hay un problema con la asignación de los recursos, es el segundo vórtice. Bueno, este gobierno ha tenido un problema muy serio porque con el cuento de la pandemia, pero después se siguieron, pues más de 80% de todos los contratos se han asignado por asignación directa, por adjudicación directa, ¿no? No equivale al monto, eso es cierto, pero estamos hablando de la mitad más o menos de todas las contrataciones así, ¿no? A la brava, y en algunos casos con empresas que se crearon hace un mes. Y la tercera es la corrupción política, Carlos, que es la más difícil de todas. El uso de los programas públicos clientelares, para hacer clientelas, para marginar a los adversarios, para favorecer a los amigos, que eso también lo hemos visto a manos llenas. Bueno, ahorita mismo estamos viendo corcholatas, qué horrible forma de llamarlas, pues en eso, repartiendo dinero, haciendo, ¿cómo les llaman?, asambleas informativas. Y lamentablemente por el lado de la oposición haciendo cosas también o anunciando que van a empezar a hacer cosas muy similares. Bueno, este trípode está vigente, Carlos,
y la gente pues obviamente se da cuenta. Además, insisto en separar las cosas, ojalá esté transmitiendo bien la idea. Además, tenemos un problema de impunidad. Son dos cosas distintas. Combatir la impunidad es muy importante. Castigar a quienes cometen ilícitos, pues se castiga poco y mal. Además, pero todas estas prácticas siguen vigentes. Hasta que la gente no vea que efectivamente se cancelan estas prácticas, dudo mucho que sintamos que realmente estamos combatiendo a la corrupción. Tú hablaste hace un momento del gran capital político con el que llegó este gobierno, esta administración. Sí, y lo tiene todavía, por cierto. Había un andamiaje, a lo mejor no perfecto, pero había un buen andamiaje. ¿Faltó voluntad política? Sí, faltó voluntad porque todo lo que se construyó antes... Fíjate, el presidente López Obrador ha construido un discurso según el cual todo lo que sucedió antes de él pertenecía a lo que él mismo ha llamado la noche neoliberal. Y no es cierto, hubo un proceso de transición a la democracia en este país que ignora o que simplemente desea ignorar. Y hubo construcción de instituciones como estas de las que estamos hablando que abonaban en la misma dirección que él mismo diseñó a través de sus libros, de sus programas de campaña. Una vez que llega a la presidencia lo niega y entonces va todo para atrás. Él ha cometido un error principal que no debemos reproducir nunca. Ha sostenido que el asunto de la corrupción consiste en sustituir personas malas por personas buenas, como si fuera una cosa demiúrgica. Peña Nieto había dicho, es un problema cultural, también se equivocó. No está en la cultura, sí, en la medida en que se expande la idea de que la corrupción es posible, pero no forma parte de nuestro ADN. Y tampoco se trata de quitar a los malos para poner a los buenos, porque los buenos son tan corruptos como los malos. Marcela, a propósito de lo que acaba de decir hace un momento Mauricio, ya estamos revisando el tema de la estructura, el andamiaje, el tema político. Pero yo te preguntaría, ¿no hemos avanzado nada en el ciudadano, en el de a pie? Es decir, en esa situación de la corrupción no hemos avanzado en nada. ¿Seguimos levantando la pata todavía de la vaca, como se dice luego? Bueno, a mí se me hace bien interesante, por ejemplo, el estudio que hace año con año el INEGI en torno a la percepción, pero también a la incidencia de la corrupción, porque son dos fenómenos distintos. Claro. Una cosa es cómo percibimos que hay de corrupción y otra es cuánto realmente hemos sido testigos o nos ha ocurrido a nosotros que nos pidan la mordida o que hayamos sido partícipes, ¿no? Claro. Y esta diferencia es también sustancial, porque en realidad de pronto se percibe, se permea mucho, incluso desde esta generación del relato hegemónico que está construyendo el presidente, de que ya todo ha cambiado, cuando en realidad otras estadísticas nos dicen que no es así. Pero además, luego la visión tan maniquea que él hace de instituciones, incluso de las propias instituciones encargadas del combate a la corrupción, como metiéndolos dentro de ese mismo saco neoliberal, claro, que en realidad engrosan la maquinaria burocrática y que generan corrupción per se, cuando son los que están combatiéndola. Creo que algo en lo que también hemos un poco sido carentes desde la perspectiva del sistema anticorrupción es en la comunicación de lo que estamos haciendo, porque sí que se han hecho un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de la plataforma digital anticorrupción, para mi gusto es una superestructura que tenemos, esta posibilidad que se tiene hoy de conocer si está inhabilitado un funcionario público de Quintana Roo para que no venga después a Jalisco y que lo contraten acá, o una empresa que está inhabilitada por corrupta pero que luego llega a otro municipio o a otra dependencia de otro poder, pues es un súper avance que hemos construido desde la perspectiva de este combate a la corrupción. Desafortunadamente, a lo mejor la comunicación que hacemos no es tan eficaz como las mañaneras, ¿no? Porque pues se nos adelanta, literalmente nos madruga todos los días generando esta visión muy unigénica de la realidad y pues bueno, creo que en eso es en algo que podríamos aventajar mucho, pero por parte de los ciudadanos yo creo que hemos ido construyendo mucho. Parece un cliché el decir que las nuevas generaciones traen otro chip, pero ciertamente en materia de derechos humanos, desde lo cual la corrupción pues es uno de los principales agentes que inhibe la ocurrencia de los derechos humanos, pues los niños están mucho más naturalizados con ellos. Y para mi gusto también muchas nuevas generaciones de servidores públicos que hoy ven como natural el seguir los códigos de ética o los códigos de conducta, que hoy ven sí como parte de un patrimonio que es común y no que es algo de lo que tienen que apropiarse per se ellos, ¿no? Claro. Muy bien. Josefina, en el caso, por ejemplo, lo mencionaba hace un momento, Mauricio, un dato muy interesante, el número de compras directas que se han ejercido. Existe un marco legal, existe disposiciones incluso de cómo deben hacerse las compras, y cuando vemos y somos testigos de que no se cumple nada de esto,
¿Qué ocurre? Creo que es cuando justamente la transparencia y el derecho de acceso a la información pública hace evidente que le toca el papel de ser ese brazo preventivo de combate a la corrupción, quizá el más importante, porque muchas de las investigaciones Segalmex fueron investigaciones que se hicieron vía el derecho de acceso a la información pública. Y bueno, tenemos muchos otros casos de investigación, periodismo de investigación, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y lo más conocido, pues es la Casa Blanca, la estafa maestra, Odebrecht, todas estos casos grandes de corrupción y en otras entidades, en entidades federativas, fueron descubiertas a través de, 200 solicitudes de acceso a información. Entonces, la verdad es que por eso, insisto, la transparencia como una política pública, como una obligación del servicio público y el ejercicio del derecho de acceso a la información como un derecho humano, es ese primer pilar preventivo de combate a la corrupción. No es lo único que se tiene que hacer, eso también es bien cierto. A nosotros nos toca dejar ver que es importante que al interior del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y los correspondientes locales, cada quien haga lo que le toca en su tramo, porque de repente eso también se dice del INAI, Carlos. ¿A cuánta gente has metido a la cárcel? No, yo no soy fiscal. No es mi tarea. El INAI no tiene esa función, pero la función que es vigilar la transparencia, esa política pública, la función de hacer que todas las instituciones públicas entreguen la información que el particular requiere, para lo que lo quiera. Me queda la impresión de que cada día, cada semana que transcurra y no se permita al INAI operar completamente como debe ser su razón de ser, se violentan no al INAI, sino los derechos de los mexicanos. Claro, son dos derechos humanos que nosotros vigilamos y garantizamos, porque exigimos, en el caso que decía del Seguro Social, entrega el expediente clínico que el señor te está solicitando. Si un académico solicita información relativa a los contratos que se han realizado por este gobierno federal vía adjudicación directa, vigilamos que se entregue la información. Y así es como se va armando justamente un caso de corrupción o en materia de datos personales, protegiendo rápidamente el PANAUT, el famoso padrón de usuarios de telefonía móvil. Claro. El INAI tomó una decisión importante, muy fuerte, y presentamos una acción de inconstitucionalidad. Más de 90 millones de mexicanos usamos celular. Claro. ¿De veras necesitaba el gobierno federal tener ese padrón de además datos biométricos? Porque no decía cuáles. Puede ser que tomaran el iris, 1 o 10 huellas digitales. Claro. Entonces, esas decisiones que toma el INAI, pero en razón de los dos derechos fundamentales que nos toca tutelar, es lo valioso. Claro. Muy bien. Katia, en el tema, por ejemplo, de las asimetrías, hay sistemas estatales que han avanzado y otros no tanto. Pareciera que tenemos no una, sino 2 patas cojas en México. Sí, nosotros en Guanajuato lo que hicimos justamente previendo este tema, comité coordinador, en Guanajuato son 12 en el comité coordinador y éramos 2 ciudadanos. Segundo, pues el mayoriteo pues está ahí muy claro, ¿no? Lo que hicimos es que una de las atribuciones que la ley nos confiere es la de tener una red ciudadana anticorrupción. Y dijimos, vamos a hacerla, pero en serio. Entonces creamos una red ciudadana anticorrupción con 4 subredes, una de empresarios, una de profesionistas, una de, pues digamos que observatorios, y la otra, se me fue, ciudadanos, profesionistas y de universidades. Y está muy interesante porque tenemos los principales líderes empresariales del Estado con nosotros, tenemos las principales universidades con nosotros, tenemos los observatorios ciudadanos de todo el corredor industrial, tenemos los profesionistas, la Barra Mexicana de Abogados, los colegios de contadores. Entonces nos juntamos y con el consejo de esta red sesionamos una vez al mes y se señalan los puntos importantes. Decimos, oigan, queremos proponer esto y esto y esto, pero los diputados no nos están haciendo caso. ¿Alguno de ustedes nos puede conseguir que así nos hagan caso? Y entonces no falta entre cualquiera de la red que dicen, vamos a conseguir la cita, y la consiguen. O le decimos al comité coordinador, oye, te traemos esta opinión ciudadana, pero no es de nosotros 5. Sabes que están atrás de nosotros todos estos y se los enlistamos. Comité coordinador, revísalo
Y la verdad hemos tenido muy buenos resultados. Hicimos un estudio de compras públicas, justamente con toda esta red ciudadana, la llevamos a comité coordinador y le dijimos, esto es lo que los ciudadanos piensan de las compras públicas. Creíamos que nos iban a decir que estábamos locos, que todo estaba mal. Nos contestó la auditoría, el Tribunal de Justicia, la Fiscalía, diciendo, ¿tienen razón? Y la respuesta sería esta. ¿Por qué creemos que rompimos la simetría? Porque no éramos el Comité de Participación Ciudadana, porque éramos la punta de lanza y atrás de nosotros venían los consejos coordinadores empresariales, los Coparmex, las universidades, estaban los observatorios ciudadanos. ¿Y esas buenas prácticas o modelos no se pueden compartir en otras entidades? Lo hemos compartido, hemos estado haciendo pues muchas mesas de trabajo y prácticas con compañeros de otros estados para decirles, ha sido muy útil esto de haberlos dividido en 4 subredes, porque cada subred habla su idioma, habla sus tiempos, se entienden, y tenemos en el Consejo General 2 empresarios, 2 profesionistas, 2 académicos y 2 de observatorios. Y ellos a su vez van hacia sus redes. Muy y sí, bien. lo hemos estado compartiendo. Oye, Perfecto. Carlos, perdón que me meta, pero es que esto que estás diciendo me parece Me muy están importante. mandando a la pausa, Mauricio. Tengo que hacer una pausa, me urge esto. Regresamos a las conclusiones, además del programa. México se ha estancado en la percepción de la corrupción y es el peor evaluado entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y figura en los últimos lugares también del Grupo de los 20, que incluye a las 20 economías del planeta. De acuerdo con Transparencia Internacional, el país se encuentra en el lugar 126 de 180 evaluados en la percepción de combate a la corrupción, en parte porque los grandes desvíos de recursos no han sido castigados y porque los montos desviados no han sido recuperados. El combate a la corrupción en México, el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Voy a comenzar contigo, Josefina, por favor. Sí. Bueno, yo quisiera precisar que en este esquema de combate a la corrupción a través de un sistema hay que identificar qué le toca hacer en el tramo de combate a la corrupción a cada autoridad. Al INAI, al Archivo General de la Nación, al INEGI, le toca hacer información. Al INAI, dejar ver ese primer pilar preventivo de combate a la corrupción. Pero a ver, está la Secretaría de Función Pública y los correspondientes locales, Auditoría Superior de la Federación y los correspondientes locales. Ellos investigan. Ellos identifican faltas graves, faltas no graves. Hace rato decíamos el papel de los particulares. Hoy por primera vez la Ley General de Responsabilidades Administrativas habla de que también cometen corrupción los particulares, personas físicas o morales. Y entonces tenemos ese andamiaje jurídico. ¿Quién finca? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los correspondientes locales. ¿El particular tiene posibilidad de impugnar? Sí, por eso está un representante del Consejo de la Judicatura Federal. Ese es el tramo real en México para combatir la corrupción. Que necesitamos que cada uno de los integrantes de este sistema nacional y los correspondientes locales anticorrupción haga lo que le corresponde. Quien tiene que presentar una denuncia por un delito, tenemos un fiscal especializado en materia de combate a la corrupción y también están los locales. Quien tiene que fincar, para eso está el tribunal. Entonces, podemos inclusive decir, hay que hacer el cambio de un círculo vicioso en un círculo virtuoso que nos permita hacer evidente al ciudadano que sí hay cambios y que sí hay consecuencias, si hay un mal servidor público que se lleva un peso. Y cuando decimos a la última consecuencia, que se recupere ese peso que alguien se llevó. Entonces, yo creo que solo entonces vamos a cambiar no solo la percepción, sino los resultados objetivos y reales de la implementación de este sistema. Muy bien. Katia, tus conclusiones. Pues así que en puntos generales, la conclusión era un problema gravísimo, es un problema gravísimo y va para ponerse peor. Cada día que el INAI sigue incompleto, va ganando la corrupción. Cada día que en un sistema estatal se van
eliminando integrantes, se van desarticulando. Los sistemas estatales hay muchos que se están muriendo y entonces cada vez va peor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entender todos los ciudadanos que este es un problema nuestro, que es un problema común y tenemos que levantar la mano para vigilar y defender nuestras instituciones. Es impresionante cómo no hacen la designación del INAI y es como hasta manera burlesca, ¿no? Tenemos que sentir indignación todos los ciudadanos y todos levantar la mano y decir, esto no lo vamos a permitir, esto no va a poder suceder, no podemos dejar al Sistema Nacional de Transparencia solo, no podemos dejar al Sistema Nacional Anticorrupción solo. ¿Por qué? Porque está para los ciudadanos. Y entonces, si estoy para los ciudadanos, pues ciudadanos vengan conmigo. Que cada persona que nos esté viendo entienda que está siendo vulnerado en sus derechos humanos. Derecho a la transparencia, derecho a la protección de datos personales y derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Nos están perjudicando, nos están vulnerando. Cada quien siéntase vulnerado. Y entonces cada quien levante la mano y defienda. Muy bien. Mauricio Merino, tus conclusiones. Pues sí, bueno, te iba a decir antes que si hay un catálogo, Carlos, De buenas prácticas, sí. pero que lo vean. Combatealacorrupción.mx, Carlos. Déjame hacer esta pequeña propaganda para el Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas, porque además hay más de 2 millones de datos cargados. Combatealacorrupción.mx para la gente que se interesa en revisar todas estas cosas. Y es bueno que se sepa, decías hace un momento, estamos comunicando muy mal. Bueno, pues vamos a ayudarnos, ¿no? A comunicar bien, porque sí hay investigación, sí hay resultados y sí hay buenas prácticas, pues que se conozcan, solo se conoce lo malo. Y coincido otra vez con Katia, pues ya estoy con ella en todo. Lo ha dicho muy bien otra vez. Mira, la verdad, mientras no asumamos que la corrupción es un fenómeno que nos involucra colectivamente y no hagamos valer la ley también colectivamente, pues vamos a seguir siendo víctimas de nuestros propios despropósitos, Carlos. La ley sí es la ley. Y la ley nos afecta a todos, las normas, las reglas del juego. Si seguimos siendo omisos y haciendo de la vista gorda la vulneración de las normas que nos permiten convivir en paz, pues vamos a seguir siendo víctimas de esta pésima conducta. No es un asunto solo de autoridades, es que nos toca a cada una de nosotras, a cada una de nosotros. Coincido 100% con lo que aquí se ha dicho. Muy bien, Marcela, tus conclusiones. Bueno, yo también coincido mucho con lo que acaba de referir tanto Mauricio como Katia. Me parece que el informar a la ciudadanía mucho de qué es la corrupción, porque no es un tema que parezca llamativo per se el título, más bien es algo que repugna un poco. Pero el que hagamos esta correlación de cuáles son los impactos que trae la corrupción en la vida cotidiana de las personas, en sus derechos, y luego más, en tratándose de esta mesa hemos tocado derechos que son derechos llave, derechos que están interrelacionados y que tienen que verse desde esa perspectiva. El que no haya transparencia no es per se importante la transparencia, sino que esa persona del IMSS no va a tener la posibilidad de jubilarse. Entonces es muy importante la transparencia por esos efectos a largo plazo que trae. O el tema electoral, no es solo que lleguen o que no lleguen o que sea el candidato de un partido o del otro, es la consecuencia que trae per se el que no haya una posibilidad justa. Este juego justo que referías en una conferencia, me parece que es súper relevante el poder un poco socializar estos conceptos para que la ciudadanía se los apropie, pero también desde esta perspectiva ver que la construcción del sistema anticorrupción ha sido estratégica, un poco como esta creación ciudadana de un caballo de Troya que viene y mete dentro del sistema, el que nosotros como comités, pero también la ciudadanía toda, se apropie de esta condición que tenemos para poder combatir fuertemente la corrupción, creo que es algo que tendríamos que dejar aquí en la mesa, que sepan que es un asunto suyo, que tiene pertinencia y que es indispensable que ellos también se hagan parte para poder darnos este respaldo. Las redes justamente tienen esta intención. No somos nosotros, es todo mundo. Es un interés general el que los recursos se utilicen para lo que se tienen que utilizar, el que la autoridad atienda al principio de legalidad y haga lo que le toca hacer como le toca hacerlo. Entonces creo que es muy pertinente pues el que platiquemos, el que haya estas mesas para poder informar a la ciudadanía. ¿No crees tú que existe el riesgo de un desánimo cuando se ve tan pobres resultados en el combate a la corrupción? Por eso mismo hay que socializar los que ya tenemos.
Sabemos que hay muchas áreas de oportunidad y también es importante reconocerlas para poder saber de dónde partimos y poder intentar modificar también esas cosas. El decir son perfectas todas las instituciones que combaten a la corrupción, pues tampoco es algo que podríamos señalar, pero también el decirles hemos hecho esto y el INAI hace esto y la Fiscalía hace esto, es algo importante desde la perspectiva de distinción de facultades, pero también de logros que se han conseguido. Justo estos escándalos importantes que hay en materia anticorrupción, incluso en mi estado tenemos uno del Congreso que se conoce como la caja negra, pues salió gracias al derecho a la información, el que hoy podemos señalar y decidir si volvemos a elegir esos mismos diputados que son presuntamente corruptos, pues es un poder que nos dan estos derechos. Bien, pues muchas gracias, Marcela, y los quiero convocar a ver si hacemos otra mesa. Me parece que apenas estamos arrancando con el tema y creo que lo amerita, como bien dice Marcela, tocar este tipo de temas. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Mauricio, muchas gracias. Carlos, gracias. Katia, muchas gracias. Muchísimas gracias, encantada. Y Josefina, muchas gracias. Gracias, Carlos. Me quedo como siempre con unos segundos por una reflexión final a partir de lo que se ha dicho aquí. Hace décadas un danés creó una empresa, fabricaba juguetes con estas piezas, los armaba como rompecabezas. Después descubrió el plástico y entonces creó fichas más pequeñas para hacer juguetes y otras figuras. Hoy ese danés convirtió esta empresa en una transnacional y a partir de estas pequeñas piezas, como el Sistema Estatal Anticorrupción, se pueden crear muchas figuras, desde un automóvil o hasta un avión, como el que dijo Mauricio. Esperemos que por fin comience ya a volar. Hasta la próxima.